Muy Hoy es bien. 31 de marzo, Se termina marzo. hace un poquito de frío anticipado, y estamos estudiando el libro de Baikra, de Levítico, en su capítulo 15, nos toca hoy. Esa es la parte que vamos a arrancar. Como nos pasó un poquito la semana pasada, no sé si recuerdan, no, la semana pasada fue feriado, el anterior, estamos en un texto bastante árido. Dejamos atrás los sacrificios, hablamos de Kashrut, pero después el texto empezó a hablar un poco de las enfermedades en la piel. No sé si recuerdan lo que leímos. Y ahora va a hablar de otro tema complicado y crudo. A veces uno espera que la Torá no haga mención de ciertos temas que son como más de más tabú en la antigüedad. Hoy los chicos hablan de cualquier cosa, pero digamos, hace unos años eran todos temas tabú, y la Torá los menciona explícitamente, así que vamos a hablar un poquito de eso con este capítulo. Así que ya voy a compartir la pantalla para empezar y presentar el tema de hoy. Habló Adonai a Moshe y a Aarón diciendo: Hablad a los hijos de Israel y les habráis de decir: cualquier hombre, cuando tuviere flujo de su carne, su flujo impuro es. Habrá de ser su impureza por su flujo. Cuando gotea por su carne su flujo, o se obstruye su carne por causa de su flujo, su impureza es. Todo el hecho sobre el que durmiere el afectado por el flujo será impuro, y todo el objeto por el cual se sentare será impuro. Y el hombre que tocare con su lecho habrá de lavar sus ropas. Bueno, hay todos los derivados de las impurezas producto del flujo. ¿Saben a qué se refiere la Torá? ¿De qué está hablando? ¿La letra será? No, eso fue lo que hablamos en el último encuentro. Tenía otra forma de ser descrito. ¿Algunos ¿La animan palabra? No, pero enfermedades de la piel. No, no es una enfermedad de la piel. Anita escribe si es sangre. ¿Alguno tiene alguna otra hipótesis? La menstruación. Pero habla del hombre. El No. semen, entonces. Claro, exactamente. Es lo que se llama una polución. Claro. Es cuando un hombre tiene algún tipo de eyaculación, no por tener un acto sexual con otra persona, sino simplemente por eh, un sueño o una situación personal. Entonces, primero por eso les decía, la Torá no le esquiva a ningún tema. Habla de todo lo que le sucede al ser humano y no tiene inconvenientes en abordarlos. Entonces aparece aquí uno de los temas que creo yo son inherentes al ser humano y que a veces le cuesta a la gente hablarlo, que es el tema de la sexualidad. Y no solo la sexualidad en la pareja, sino en la sexualidad en la forma individual y personal. Y ustedes saben, porque ya lo estudiamos hace mucho, pero tal vez alguno lo recuerda, el judaísmo no prohíbe la vida sexual. Tampoco la incentiva a los niveles de descontrol, sino que lo que hace es establecer un marco y permitir el desarrollo de la sexualidad dentro de un marco. Algunos ruidos. Perdón, no se te escuchó porque hay ruidos. ¿Podrés Sí, un sí, justo poquitito acabo para de decir atrás? que hay ruidos, estoy silenciando a los que no han silenciado. El que quiere hablar se desmutea, por favor. Ahí está. Están todos silenciados, el que tenga ganas de hablar puede desmutearse. Les decía que la Torá ni prohíbe ni incentiva una lujuria de ninguno de los deseos del ser humano. Lo que va a hacer es reconocer y entender que nuestro ser es un ser deseante. Ser humano es desear. Todos deseamos, mientras vos seas ser humano con vida, vas a estar con algunos deseos. La propuesta de vida judía es que tus deseos no se apoderen de vos, sino que vos
domines y controles a tus deseos. Ese es el objetivo de una vida de santidad, de una vida espiritual y de una vida religiosa. No restringirlos a nivel de prohibirlos absolutamente, no darle rienda suelta a nivel de la exacerbación, sino que vos puedas controlar y manejar tu deseo para que tengas una vida donde vos no pierdas el control y después te arrepientas de lo que hiciste, de lo que viviste, de lo que hiciste. Ese es uno de los desafíos que uno tiene en la vida, por lo menos desde la propuesta judía. Y siempre les recuerdo en esto que el judaísmo nace anterior y después debe encontrarse con una cultura helenista, grecorromana, que va a exacerbar los deseos. Y va a hacer orgías de comida, orgías de sexualidad, y va a presentar vidas de placer absoluto y sin ningún tipo de inhibición, por supuesto, para los pocos, ¿no? Para los privilegiados, para el grupo de gente dominante, pero había una propuesta de exceso en los deseos y satisfacción plena y absoluta, mientras que va a aparecer el cristianismo como derivado de ese encuentro entre el judaísmo y el helenismo como encuentro grecorromano y judío. Va a surgir un cristianismo que, si bien filosóficamente es de corte helenista, se va a diferenciar de ese helenismo. Cuando decimos helenismo es la cultura que nació en Grecia y después se desarrolló con la expansión del imperio griego. Va a diferenciarse de ese helenismo en la restricción de los placeres, especialmente en el campo sexual. Pero no solamente. Si ustedes indagan un poco sobre la figura de las personas más alabadas dentro de la iglesia, los que después van a canonizarse y santificarse, van a encontrar muchos casos de personas que lograron ese estatus porque ayunaban 3 veces por semana, porque se flagelaban y se lastimaban el cuerpo, porque se imponían castigos para no tener ningún tipo de deseo, porque eran austeros absolutamente en todo lo que hacían y vivían. Y entonces vemos ahí, encontramos una propuesta de vida donde el deseo es pecaminoso, por lo menos implícitamente, y hay que combatirlo, hay que luchar contra ese deseo. Y frente a estas dos posturas, la postura judía es distinta. Y yo lo pondría en estos términos. Yo diría que el judaísmo entiende que dentro de nuestra naturaleza es ser deseantes. El desafío es, por un lado, como les dije antes, que el deseo no gobierne tu ser. Pero el segundo es que el deseo de obtener, de recibir, de tener placer, se transforme de a poco en un deseo de dar, de compartir, de ayudar. Entonces, por ejemplo, todos deseamos enriquecernos, tener más bienes. Ustedes conocen textos cristianos que alaban la pobreza. No van a encontrar textos judíos que alaben a la pobreza. Lo que va a proponerte el judaísmo es que vos deseás tener mucho dinero, ganar plata, ser rico, millonario y demás. Bueno, la propuesta es ganá todo lo que puedas dentro del marco legal y sobre el monto que vos ganes, doná el 10%. Y entonces te va a decir implícitamente, cuanto vos más ganes, más vas a donar. Así que buenísimo. Bienvenido sea si lográs destrabar tu vínculo con tus bienes, que te permita disfrutar también de dar, no solamente de recibir. Hay gente que solamente disfruta cuando gana, cuando obtiene, cuando se lleva. Y el objetivo es decir, ¿sabes qué? Disfrutá cuando ganas y disfrutá cuando compartís. Entonces nos pone esa propuesta con los bienes materiales, con el dinero. Nos dice con la comida, perfecto, no hace falta que ayunes todos los días ni día por medio, no hace falta que no comas. Lo que hace falta es que antes de cada comida
te preguntes, ¿puedo comer esto o no? Y entonces te marca un límite, te explica Kashrut, te dice dentro de estos límites todo, fuera de estos límites nada. Entonces, nuevamente, disfruta de la comida, sabiendo que para comer tenés que tener límites y no podés comer cualquier cosa. Y el otro gran rubro de los deseos del ser humano es la sexualidad. Incluso tenemos autores que piensan que el motor del ser humano es ese, que el mayor conductor de desarrollo de tu vida es tu sexualidad. Entonces, frente a esa realidad donde el deseo sexual es tan potente en la vida del ser humano, la Torá te dice, ¿sabes qué? Hay cosas que no deberían pasarte. El placer o la satisfacción sexual personal o individual no está buena. Si leemos ahí, no dice que si lo haces vas a ir al infierno, que si lo haces sos el peor ciudadano, no. Te impurifica y tenés que, en esa impureza, buscar recomponer tu pureza. No es un castigo enorme, no es una situación gravísima, pero es una propuesta de vida que no implique o que trate de limitar la sexualidad personal o individual. Y entonces, ahora vamos a hablar un poquito de eso, pero esperen que tengo 4 chats, a ver qué dicen. Uno era de saludo, sangre, semen. ¿La Torá le pone límite a la cantidad de mujeres que podríamos casarnos o tener? La Torá no le pone ningún límite. Por eso decía que dentro de los marcos en los cuales la Torá se desarrolla como los marcos permitidos, ahí adentro se puede todo. Para que tengan el ejemplo de la comida. Si yo me baso en la literalidad de la Torá, si yo me como 10 porciones de asado kasher, con 20 kilos de papa frita, y es kasher. Entonces, dentro de lo estricto de la Torá, no hay límite. Para la Torá, el hombre podía tomar todas las mujeres que quisiera. Ahora vamos a hablar un poquito de eso, pero antes de hablar de eso, quería continuar con el tema de la propuesta de vida sexual, en donde, a ver qué dice Pato, que si quieren les propongo que se desmuten y hablen. Acá habla de las secreciones involuntarias, claro, en parte ese va a ser el tema que se va a desarrollar, exactamente. Pero ¿cuál es el punto ahí? A ver, la propuesta es que no te ocurran. Entonces, ¿qué haces con la propuesta de vida espiritual y religiosa? Vieron que los muy observantes, los judíos pertenecientes a lo que llamamos habitualmente ortodoxia, tienen algunas restricciones muy estrictas y, por ejemplo, no miran a los ojos a las mujeres. Por ejemplo, las mujeres no salen con su pelo descubierto a la calle. Vieron que las mujeres tapan su cuerpo de los codos para abajo, los dejan libre, pero del codo para arriba está tapado, de la rodilla para arriba está tapado. Bueno, toda esa construcción está en base a no llegar a este punto de que vos, con fantasías, con pensamientos, tengas una eyaculación o una polución nocturna involuntaria, pero que en el fondo, si bien es más involuntaria, es producto de fantasías sexuales que fuiste construyendo durante el día. Yo entiendo que en nuestra época esto hay que pensarlo distinto y repensarlo una y otra vez, porque vivimos en una sociedad mucho más sexualizada y donde es muy difícil imaginarse una vida en donde los hombres que quieran estar integrados a la sociedad no puedan mirar mujeres. No solamente son mujeres, sino que hacen la ruta los carteles que ponen. Generalmente las propagandas y demás
te hacen desviar la vista. No es solo mirar los ojos a las mujeres, sino vos vas manejando y te ponen una mujer en bombacha y corpiñe, qué sé yo, y la mirás. Y a la noche soñás. Por eso decía María que, de alguna forma, la sociedad en la que vivimos expone la sexualidad de una forma demasiado explícita, y a veces es difícil ese tipo de cosas. Ahora Armando levantó la mano. Fabián, buen día. Buen día. Las fantasías, por lo menos el psicoanálisis dice que las fantasías sexuales o de otro tipo, de cualquier tipo, pueden ser fantasías de la vida cotidiana, existen y son sanas. O sea, una persona que no tiene fantasías tal vez está enferma, porque las fantasías son parte de nuestra vida. Entonces, si suprimimos las fantasías de todo tipo, estamos suprimiendo una parte importante de la psiquis del ser humano. No, pero no se trata de suprimir fantasías. Se trata de tener las fantasías con las personas adecuadas. Y eso es lo que el Torá habla de un marco, de estar dentro de un encuadre legal o permitido. Para ponerlo en términos, digamos, un poco más claros, quizás decimos, vos podés tener las fantasías sexuales que vos quieras dentro de la relación estable con una pareja. Que las fantasías no sean con cualquier cosa que vayas viendo por la calle, por la tele, o por los avisos, o por lo que sea. No hay una restricción del deseo por el deseo mismo. Hay un encuadre del deseo. Ese es el punto que la Torá nos propone o nos desafía. Y es ahí donde uno, para mí, tiene que entender que en el siglo XXI en el que vivimos, hay que ver cómo lo aplicamos esto, cómo se puede llegar a encuadrar. Anita dice, pero solo habla de restricción individual en el hombre. Bueno, claramente la Torá en esta época escribió pensando más en estas situaciones del caso del hombre. Pero por un dato físico concreto, el hombre tenía poluciones nocturnas con un flujo visible de semen, y en la mujer no estaba esto como una observación visible. Recuerden que tenemos que ir 3000 años atrás y entender el desarrollo de la medicina de aquel momento. No era. Igual va a hablar después del flujo vaginal también. Va a haber referencias y quizás hable más de sangre y no otra cosa, pero va a haber alguna referencia a eso. En este caso acá estaba hablando solo del caso de los hombres. Acá Tomás dice que uno no puede teledirigir sus sueños. Por eso Tomás ya estaba contando que el judaísmo construye alrededor de esta idea restricciones. No te puede impedir que te pase, pero te dice, ¿sabes qué? Para que no te pase, no mires a tal cosa, las mujeres no se expongan, la mujer... ¿Vieron que no hay hazaniot, no hay mujeres que canten en templos ortodoxos? ¿Prestaron atención alguna vez a eso? Está prohibido el canto femenino en servicios religiosos ortodoxos. ¿Por qué? Porque la voz de la mujer seduce y te lleva a fantasías. O sea, lo que hicieron, Tommy, es restringir lo más posible las fuentes de inspiración de esos sueños, pero si tenés un sueño, nada, vas a la mikve y te purificás. O sea, lo que quiero que entiendan es que es una propuesta de incorporar a tu vida como más natural. No te dice que te castigues, que te flageles, que sos el peor, que te perdiste el mundo venidero. No dice nada de todo eso. Dice, ¿sabes qué? Trata de no tener. Y si tenés, vas a la mikve y listo. Tiene que ver con entender lo difícil que es manejar nuestro apetito sexual, nuestros deseos, y entender que dentro de eso hay que encauzarlos, manejarlos, y cuando se va, como es involuntario, no es grave. Ahora, si vos decís, no, como me tenté, me fui a Las Vegas 3 días con... No, esperá. Eso sí es más grave. Ahí sí hay una transgresión. Ahora,
un sueño involuntario que termina en una polución que vos no alimentaste explícitamente durante el día, bueno, no pasa nada, nada amigo y listo. ¿Se entiende? Hay una puesta en términos para mí de comprender al ser humano en su dimensión y historia. Acá Anita No pregunta, sería- espera un segundo, y si no tienes pareja o sos un chico, bueno, empecemos con la segunda parte de la pregunta que es más sencilla, Anita. Y la Torá y después el Talmud va a marcar un ciclo de evolución de la vida o el ciclo de la vida en función de esto. Cuando sos chico no tenés estas cosas y cuando empezás a tenerlas te casan. La tradición judía casaba a sus chicos muy jovencitos para que no pasen por esto. Lo que pasa es que los últimos años de la vida, de la evolución o de la propuesta cultural, hizo que, por un lado, nos inunden de sexualidad, y eso adelanta los tiempos sexuales de los chicos, y por otro lado, atrasaron el casamiento. Entonces vivimos en una época donde el despertar sexual ocurre antes y donde el matrimonio ocurre después. Ese gap, esa brecha, es la que hoy presiona y instala y hace como habitual la sexualidad fuera del matrimonio, obviamente las parejitas y los chicos, porque no hay manera física de que no sea así. Si alguien empieza a tener sus primeros deseos sexuales a los 12, 13 años, no se puede casar a los 30 sin tener sexualidad. Entonces, cuando vos eras un chico, eso es inimputable, y cuando empezás a tener edad y empezás te empieza a ocurrir esto, te casás. Esa era la propuesta de vida en la antigüedad. Y de hecho, la edad de Bar Mitzvah está fijada en función del desarrollo de los genitales o de la sexualidad del hombre y la mujer. Y hay una aparición de un vello en las mujeres previo a los varones, o hay un desarrollo manifiesto en el cuerpo de la mujer antes que del varón, y por eso la decisión de 12 y 13 es de una observación prematura de hace 2000 años de los rabinos del Talmud, pero tenía que ver con empezar a descubrir la madurez no intelectual solamente, sino sexual. Y a partir de allí Bar Mitzvah, para que a partir de allí haya pronto casamiento. Respecto a no tener pareja, y acá Anita hace una pregunta que es muy interesante para nuestra época hoy. Porque la propuesta judía de vida es con otro. Uno nunca debiera intentar vivir solo porque sí. Después uno puede no encontrar transitoriamente a la persona que uno quisiera tener al lado, uno puede haber sufrido una pérdida o una ruptura de una pareja y necesita un tiempo para reconstituirse, uno puede estar atravesando diferentes situaciones. Y por supuesto que hay que acompañar a todas esas situaciones. Pero el ideal judío es que vos de alguna manera termines encontrando una pareja con quien compartir la vida. La Torá y las mitzvot apuntan a la construcción de una vida compartida con un otro. Y por eso hay que entender que existe el divorcio. Y el divorcio es porque vos tenés que compartir tu vida con el otro. Y si te matás con el otro, no te quedes con el otro, porque no estás compartiendo tu vida. Divorciate para casarte con otro, o para encontrarte con otro, o para descubrir en un otro lo que no tenías en tu matrimonio. Porque el divorcio es para que te vuelvas a casar, porque si no habría separación. Existe divorcio para que vos no te quedes solo o sola, no te separes y te quedes solo o sola. Entonces, sí, es verdad, hay gente que en nuestra época, y en todas las épocas, le cuesta encontrar pareja o no logra vivir con otro. Y por supuesto que no juzgamos a nadie y cada uno puede enfrentar la vida que puede y que quiere hacer. Pero la propuesta judía es que todos intenten construir una pareja. No importa la edad que tengas,
no importa la experiencia frustrante que hayas atravesado, siempre hay que darle una nueva oportunidad a encontrar a alguien con quien compartir la vida. Y por eso, ¿saben qué dice la tradición del Talmud? Quien logra hacer 3 conexiones, shidach, 3 presentaciones que funcionen, se gana el Olam Haba, el otro mundo, gana la vida eterna. Es muy fuerte eso, es una postura muy fuerte. Lo más sagrado que vos podés hacer en la vida es hacer una pareja. Es que 2 personas se conecten, se amen y compartan la vida. Incluso hay un Midrash que dice que ¿qué hace Dios desde que creó el mundo? Se dedica a hacer Shadchan, a ver cómo hace parejas en el mundo, a ver cómo hace para que se encuentren. Así que por supuesto que es muy personal y difícil a veces conseguir pareja, pero por lo menos la propuesta de vida judía es que hay que intentarlo. ¿Alguien iba a decir algo? Bueno, y tenemos acá un comentario de Pato. Estaba a full la mikve. Pato, solo por eso construimos una mikve en Lambert. Tenía yo tanta gente impura en la comunidad que no quería... Era privado, perdón, era privado. No, está todo, Pato. Si se No lo pude borrar. Sí, la Ah. verdad que no lo pude borrar. Ok, se lo había mandado a Mariano. No, pero igual estaba Se lo había full mandado a por... Mariano. ¿Qué pasa? Yo pensaba que Lambrot tiene que organizar, viajes para solas y solos. Bueno. Ahí te ganarías el premio, te ganarías el cielo, formarías parejas. Por supuesto, lo pensamos muchas veces y termina siendo a veces lugares tan estigmatizados que mucha gente no quiere ir y va gente que no es del hambre, que se entera porque está necesitando una pareja desesperadamente y aparece solo para eso. Y entonces terminan siendo espacios que no son cuidados. Lo que nosotros sí hacemos y motivamos y incentivamos es que todos los que estén solteros o circunstancialmente sin pareja, que vengan a los espacios del Lambert a conocer, a que le presenten, a conectar, para que de esa manera se generen nuevas parejas. Por supuesto que sí. Acá dice, ¿estás incentivando el tercer matrimonio? No. O sea, quien está casado es una bendición, es una verajá, eso hay que cuidarlo muchísimo y hay que seguir casado. Todo el que esté casado como yo, es lo mejor que te puede pasar. Pero cuando no lo estás, y acá tenemos en las pantallitas algunos que no lo están, bueno, los amigos tenemos que estar cerca para ayudarlos, motivarlos a que consigan pareja. Yo sé que no nos necesitan, pero nosotros queremos que se logre esta posibilidad. Así que bueno, por un lado, sí, Pato. No, ahora fuera de joda, cuando pongo que estaba full la mikve, más allá de esta broma, es cómo la Torá te lleva por un camino de purificación, pero no solo espiritual, sino purificación de que estés saciado, que estés, como está tan en boga ahora de lavarse las manos, por ejemplo, qué sé yo, me imagino hace 3000 y pico de años era como novedoso estar limpio con tanto las ropas como el cuerpo, ¿no? Sí, te voy a contar algo de eso que me parece súper importante de lo filosófico que está atrás. Yo empecé hablando de las diferencias que a veces hay entre el mundo greco-romano, helenista, del grupo de la filosofía cristiana y del judaísmo. Y acá, en lo que vos dijiste, Pato, hay otra de esas diferencias bien manifiestas. Nosotros tenemos posturas antiguas de estos grupos previos al judaísmo, no previos en tiempo, sino los que nombré recién previamente, que creían en la separación entre el cuerpo y el alma. Y entonces vos tenés culturas o propuestas donde el cuerpo es la cárcel del alma. Son 2 componentes distintos, contrapuestos y enfrentados. Es una concepción. Entonces, ¿qué hacen cuando vos pensás así? Y bueno, hay que, digamos, lo sagrado, lo santo tuyo es tu alma. El cuerpo es perverso, pecaminoso, defectuoso. Entonces, hay que combatir el cuerpo y salvar el alma. Hay que restringir, entonces hay un enfoque distinto. Ahora,
El judaísmo no piensa así. El judaísmo dice, vos sos todo junto, tu cuerpo y tu alma, y tu cuerpo es uno de los caminos para elevar tu alma. Entonces por eso Pato nos pide todo esto, porque entiende que el cuerpo también es imprescindible y necesario para el desarrollo y la elevación del alma. Y esa es la propuesta que me parece fantástica. Entonces, como el cuerpo no es una cárcel y no es un conjunto de pecados, sino que el cuerpo es parte de lo que Dios te dio para que vos puedas desarrollar tu alma, cuidalo, lavalo, refrescalo, atendelo. No hay nunca un intento de lacerar, lastimar, golpear. No, eso no es judío. Y tampoco ignorar. Al contrario, entender sus necesidades y cubrirlas. Entonces, lavalo y demás. Yo los quería llevar por otro tema más. Cuando uno piensa en esto, espero que tengo un chat más, dice, el cuerpo es uno de los estados del alma. Tal cual. Hay una unidad que mientras estemos en esta vida, en esta dimensión, nuestro cuerpo y nuestro alma están totalmente conectados. Bueno, tal vez sea un momento donde dejemos nuestra vida material y física y tengamos otra existencia, pero mientras estemos acá, el cuerpo es parte íntegra de lo que somos, y no hay que descuidarlo. Entonces, con esa idea, yo les decía que hay que pensar la sexualidad como la alimentación en el siglo XXI. Que la Torá te deja un principio, que el Talmud interpretó de alguna manera para hace 2000 años, que los rabinos de la Edad Media lo interpretaron para hace 1000 años, o hace 700 años, y ahora nos toca a nosotros. Entonces, cuando hablamos de alimentación sana, en su momento, decíamos, bueno, si yo me como 10 pollos, ¿estoy comiendo kasher? Y tal vez no, porque hoy entendimos que hay una necesidad de cuidar tu salud a través de una alimentación sana. Y una alimentación sana implica qué como, cuánto como, de qué manera lo como. Entonces, ¿saben qué? Para mí es kasher tomarte un rato para almorzar tranquilo y no comer desaforadamente o corriendo o haciendo 10 cosas a la vez. Para mí es kasher comer sano, no solamente comer las restricciones clásicas. Entonces, así como construimos un concepto de eco-kashrut siglo XXI o de salud asociada a la alimentación para nuestra época, creo que el desafío es pensar lo mismo con la sexualidad. Entonces, ¿qué hacemos? Quienes vivimos en el siglo XXI, quienes cada cosa que abrimos en cualquier pantalla hay personas sexualizadas, expuestas para seducir. ¿Cómo hacemos para vivir en este mundo y no faltar a lo que dice la Torá? La propuesta del mundo ultraortodoxo no es para mí una opción. Tal vez para algunos de ustedes sí. ¿Cuál es la propuesta ultraortodoxa para esto? Me encierro, no miro. Prohíbo internet, prohíbo mirar la tele, prohíbo comprar revistas, prohíbo. Hago una burbuja y le pongo candados. No sé si saben, los mundos ultraortodoxos prohíben los teléfonos inteligentes. En Bnei Brak y en Mea Yarim, que son los barrios más ultraortodoxos, el primero de Tel Aviv, el segundo de Jerusalén, la gente tiene los aparatos viejos. Y si tenés uno nuevo, tienen filtros que ponen los rabinos para que solo puedan usar internet con las cosas que ellos aceptan. No me imagino quitándoles el teléfono celular a mis hijas. No sé ustedes si podrán hacer una cosa por el estilo, pero... Y tampoco me imagino no usarlo yo. Entonces, ¿cuál debiera ser nuestro enfoque respecto a la sexualidad o al mundo que nos rodea? Bueno, entiendo yo que tiene que ver con tener parejas sanas, con tener una actitud de vida cotidiana que no esté exacerbando la sexualidad, que ya demasiado hay afuera como para que uno además lo haga, y
sobre todo, tenemos que pensar en la sexualidad como algo elevado de nuestro espíritu y no como la satisfacción de la carne. La sexualidad no debiera ser un enfoque de algo que esté asociado únicamente a tu parte, a tu dimensión física, sino que debe estar combinada siempre con tu dimensión espiritual. Entonces, sí, hay sexualidad, pero hay sexualidad amorosa, no simplemente física. Debe haber sexualidad sana, completa, pero también acompañada de tu alma, no separada. Lo que tengas que hacer como pensando en separar, en ocultar, en no mostrar, no sirve. Está mal. María pone calidad y no cantidad, me perdí. No sé a qué te referís, María. No, cuando hablabas de la sexualidad y la comida. Ah, Lo ok. comparás con el pollo. Ahora sí entendí. Y Tomás dice, por eso tienen uno blue. Ahí le dejo la palabra a Armando, pero quiero dedicar un segundo a esto que dice Tommy, que no sé si lo dice más en chiste o de verdad, pero yo quiero decir que hace unos años estuve en Israel y tuvimos una charla con un congresista, un Haber Knesset, un miembro del Parlamento, que nos contó esto estadísticamente. Israel tiene uno de los índices más elevados del mundo de cantidad de aparatos celulares por habitante. Ya hay muchos países que tienen más celulares que habitantes, pero Israel tiene un índice muy elevado. Y una hipótesis de este congresista es que hay un 10-15% de la población que es ultraortodoxo. O sea, es un número muy importante. Y si la gran mayoría de ellos tienen dos celulares, porque tienen uno para mostrar al rabino y uno privado, da un índice muy alto por habitante de cantidad de celulares. Y el congresista que nos dijo esto, él dice que ese puede llegar a ser el camino que pueda llegar a abrir al mundo ultraortodoxo. Que cuando los chicos crezcan con smartphones, no hay rabino que vaya a lograr contener a jóvenes y tenerlos encerrados en la Edad Media. Pero eso es una hipótesis del congresista. ¿Te refieres a eso, Tommy? Sí, cuando vos explicaste de la película Stiesel, ahí entendimos, y además te acuerdan en el bar, los chicos, los muchachos tenían otro teléfono. Tal cual, tal cual. Armando. Sí, habría que agregar que en la época antigua o en la época medieval, el tiempo de vida de una persona era de 30 a 40 años, como mucho, el promedio. Hoy en día la vida se duplicó. Entonces, lo que era factible hace 1000 años atrás, vivir toda una vida con una persona implicaba vivir 15, 20 años con una persona. Hoy por ahí vivir con una persona toda una vida implica 60 años con una persona. Y la pregunta es si eso es factible. Te hago la pregunta. Por suerte mi esposa no está en este grupo. Puedo contestar. Para Armando tampoco. Bueno, a ver, es interesante la pregunta de Armando porque también tiene que ver con esto que decíamos, con los cambios culturales, cambio de época, cambio de tiempos, y cómo se repiensa y cómo uno se adapta. Si bien es verdad que antes una vida, cuando vos decías, sí, acepto para toda la vida, hablabas de 20 años. Hoy, sí, acepto para toda la vida, hablas de 60 años. Y es una diferencia enorme, ¿no? Pregúntenle a cualquier recluso, a cualquier preso, si es lo mismo estar preso 15, 20 años que 60. Preso o presa, ¿eh? No hablo de, acá hablamos por igualdad de género, digamos, aquel que se siente atado, atrapado. Pero por supuesto, Armando, que el desafío de la vida es compartir tu vida con alguien, recreando, reinventando y modificando permanentemente una vida de casados para que no sea aburrida. Acá en la pantalla veo gente que tiene 50 años de casados, más o menos, no sé, Saúl, si andas por ahí, pero debe estar cerca. Saúl ahí. Y te puedo decir que se puede. ¿Qué va? Perdón. Yo no dije nada. Ah. Irene y Tommy también tienen. ¿Cuántos? No sé, preguntales. No, 30. Bueno,
yo estoy con mi mujer hace 30 años, desde que estamos de novios. Así que estamos ahí también. Ahora, Armando, como la tradición judía dejó una herramienta para eso, uno puede estar dentro de un marco espiritual y después de una cantidad de años casados, cuando no funciona más, cuando no es más una opción, se plantea un divorcio y cada uno volverá a encontrar una pareja para continuar adelante. Ahora, así como está esa herramienta, el ideal de vida es que eso no pase. Y si uno construye un matrimonio donde ambos crecen juntos, donde ambos se complementan, donde ambos trabajan juntos, donde hay una decisión fuerte de mantener y conservar el matrimonio, es posible, se puede. ¿Es más difícil hoy que hace 100 años? Sí, mucho. Es más complejo, pero no imposible. Y todo parte de una decisión, ¿no? De estar convencido de que uno va a apostar a esto y va a querer mantenerlo. Y cuando uno no eligió bien, cuando uno se diferenció tanto del otro que no tiene más nada en común, cuando uno se mata con el otro, bueno, hay divorcio y hay vuelta a buscar. Yo lo que querría decir que el judaísmo no propone nunca, y después quiero ver un tema más antes de terminar, es como fracasé en un intento o en una pareja o un matrimonio, prefiero estar solo. O sea, la propuesta de vida judía es, ¿sabes qué? Tal vez fracasaste porque no estabas preparado, porque no eran las personas adecuadas la una para la otra, porque estabas en un mal momento, no importa, bueno, fracasaste. Hay que volver a entenderlo. Si el fracaso es por un divorcio, por una pelea, por una frustración o por lo que fuera, bueno, hay que volver a entenderlo. Y la propuesta es, no te quedes con la idea de que vos no sos para compartir la vida con el otro. La Torá lo que nos dice es, todos vinimos a este mundo a compartir la vida con otro. No nos perdamos esa dimensión de la vida. Aunque a veces cueste encontrar con quién. Bueno, y un tema más que surge de lo que yo leí rápidamente al principio, porque el texto es bastante arduo y difícil, pero quería hablar un tema más, tiene que ver con lo contagioso de estas situaciones. Justo en tiempos de COVID está bueno volver a pensar en esto. La Torá marca claramente que quien está en algún tipo de estado lo contagia. Si vos estás en una situación de desequilibrio, todo aquel que entra en contacto con vos va a estar contagiado por vos. Esto que pone la Torá está bueno para pensar que como somos seres que influimos tanto en los otros, muchas veces tenemos que hacer el esfuerzo de estar de vuelta en equilibrio porque nuestro desequilibrio desequilibra a otros. No solamente lo tengo que hacer por mí, también lo tengo que hacer por vos. Porque hay gente que en estados de ciertas depresión, no hablo de la depresión como enfermedad, sino de la gente que se siente deprimida, dice, no, hoy no tengo ganas, no tengo ganas de hacerlo por mí. Bueno, no lo hagas por vos, hacelo por mí. Hacelo por el otro, porque al que vos veas, al que vos entres en contacto, lo vas a contagiar. Ya está. Si vos tenés mala onda y te encontrás con alguien, lo llenaste de mala onda. Si vos tenés mala energía, mala vibra, esto es muy contagioso. Entonces, por eso la Torá lo pone en términos de que si vos tuviste algo así, hasta que no vayas a la mikve, contagiás. Hasta que no recuperes tu equilibrio, hasta que no tengas otra vez armonía, contagiás. Entonces, me sumo a las palabras del sabio Pato. Mikve a full, ¿no? Que tengamos siempre la herramienta, la experiencia, el ritual que nos devuelva una armonía entre nuestro físico y nuestro espíritu, entre nuestra dimensión material y espiritual. Que existe ese ritual en nuestra vida y que nos ayude a recomponernos. Porque es más grave que solamente mi estado, sino también el de que nos rodean. Y creo que cuando uno no tiene en cuenta eso, el otro, y mi influencia en el otro,
es cuando la gente se vuelve tóxica. La gente tóxica es la que contamina a los que están a su alrededor. Porque vos podés tener algún momento de desequilibrio, como algo aislado, separado, y contestar mal, o tratar mal a alguien, o transmitir tu energía negativa. Pero si vos sos alguien que haces eso siempre, te transformás en tóxico. Y lo más probable es que te vayas quedando cada vez más solo. Porque la gente debe escapar de la toxicidad de los demás. Así que de alguna manera de esto habla este capítulo, que es denso, que es difícil, que que términos complejos, pero creo que nos ayuda a seguir reflexionando y pensando en cómo interpretar la Torá en el siglo XXI y llevar estos desafíos a nuestra vida. Así que con esto cerramos el encuentro de hoy. Nos escuchen, el jueves que viene no tenemos. Me voy a Polonia a ver refugiados de la guerra de Ucrania. Así que me viajo el domingo en principio y vuelvo el jueves que viene. Así que después igual se va a confirmar todo por mail. Pero sepan que seguramente el jueves que viene no tendremos. Después les contaré un poco la experiencia allá. ¿Vas a ir a Polonia realmente? Sí, a Cracovia y Varsovia. Experiencia. Sí, a visitar 2 centros comunitarios judíos que tienen miles de refugiados de Ucrania. Así que bueno, ¿Vas a traer alguno para Lambros? la verdad es que voy con rabinos americanos y ellos saben que muchos van a ir a Estados Unidos como refugiados y van a hacer esos puentes. No sé si alguien va a querer venir a Argentina y está lo suficientemente inconsciente para eso, pero por supuesto que puede ser una posibilidad que surja. Y si surge, veremos cómo podemos ayudar en eso. Es parte del objetivo del viaje. Gracias y suerte. Suerte, felicitaciones por hacerlo. Gracias. Shabbat Shalom. Nos Gracias, vemos. Fabi. Felicitaciones y buen viaje. Gracias, gracias. Chau. Muy buen viaje, Fabi. Lo mejor. Gracias. Me emociona lo que haces. Realmente. Igual. Gracias. Un grande, como siempre. Sos un gran... Mira, me sacó las palabras. Muy fuerte, sí. Genial, Chao. genial. Te felicito. Gracias. Felicitaciones, realmente.